Buenos días a todos. Seguimos en nuestro simposio Foro de las Finanzas de Invertia y El Español y vamos a continuar en esta ronda de mesas tan interesantes que tenemos esta mañana con el presidente ejecutivo de Renta 4. Bienvenido, Juan Carlos Ureta. Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Nosotros. Vamos a empezar hablando de inversión y progreso. ¿Por qué debemos asociar siempre la inversión al progreso? Algo que a veces nos olvidamos. Bueno, yo creo que hay dos ejemplos prácticos muy recientes que muestran muy bien, muy gráficamente, pues, esa asociación de inversión y progreso, ¿no? Hemos visto en los últimos meses cómo en muy poco tiempo, en menos de 12 meses, la industria farmacéutica ha conseguido vacunas eficaces contra un virus que era nuevo hace un año, ¿no? Y eso es debido, o eso es gracias a que ha habido una inversión previa de décadas, de años, de décadas, en la inversión biotecnológica, en la investigación médica, farmacéutica, y eso pues, ha hecho posible que en menos de 12 meses tengamos vacunas eficaces, ¿no? Hemos visto también, por ejemplo, cómo 2/3 partes de la humanidad han estado confinadas, pero la economía no se ha parado. Por primera vez, pues, la economía no se ha parado. Esto hace 15 años habría sido imposible. Sin embargo, la economía ha seguido funcionando, no al 100%, pero los elementos básicos de la economía han seguido funcionando. Y eso también ha sido posible gracias a que hoy tenemos una sociedad digital, tenemos comercio electrónico, tenemos, en fin, los Amazon, etcétera, del mundo, ¿no? Y empresas tradicionales que también se han adaptado, lógicamente, al comercio electrónico, ¿no? Hemos visto cómo el comercio internacional incluso ha funcionado relativamente bien, en niveles del 60% de lo que venía teniendo en la época pre-COVID, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos ejemplos de cómo la inversión ha generado una sociedad distinta, una sociedad digital, que ha permitido que la economía no se pare pese a que ha habido un confinamiento para evitar el virus, ¿no? Para atenuar el virus, ¿no? Son dos ejemplos, yo creo que hay muchos más. Llevamos todos en el bolsillo un smartphone y eso es gracias a que ha habido mucha inversión antes, gracias a una bolsa que se llama Nasdaq, que ha permitido que hoy en día exista el teléfono móvil inteligente, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Yo creo que todos intuimos o todos sabemos que la inversión al final genera bienestar, genera progreso, ¿no? De alguna manera, todos sabemos que cuando uno tiene ya esa capacidad de dejar algunos recursos, no consumirlos de forma inmediata, dejarlos para el futuro, eso genera un capital y genera una capacidad de trabajar sobre ese capital y de generar riqueza, generar utilidad sobre ese capital, ¿no? Y ya digo que hay ejemplos tan recientes como lo que hemos visto pues, con las vacunas frente al COVID y con la sociedad digital funcionando pese al confinamiento que hemos tenido, ¿no? Yo creo que ese es un ejemplo muy claro, ¿no? De algo que yo creo que todos entendemos intuitivamente, y es que la inversión y la generación de ese capital de ahorro, de trabajo, genera luego beneficios muy importantes para todos, ¿no? Para la gente, ¿no? La verdad es que son ejemplos muy buenos y muy evidentes, pero es verdad que a veces en la sociedad o en el discurso del día a día de la opinión pública se olvidan y me parece muy interesante ponerlos sobre la mesa. De lo que estamos hablando mucho últimamente es del capitalismo consciente, de la inversión, el impacto que tiene la inversión en la sociedad, también el capitalismo inclusivo. Bueno, el capitalismo, si quiere la economía de mercado, es un sistema que ha ido evolucionando y ha tenido una gran capacidad de evolución, incluso de protección frente a los propios capitalistas, ¿no? A veces el capitalismo se tiene que defender de los capitalistas, que tienden a generar malas prácticas, monopolios, abusos de mercado, etcétera, ¿no? Y el capitalismo ha ido evolucionando. Yo creo que una evolución muy interesante y que ya tuvo lugar el siglo pasado, pero este siglo todavía más, es que se entiende que todo lo que es la generación de riqueza de clases medias, de expansión de mercados, es totalmente necesario para el crecimiento económico sostenible, ¿no? Entonces, la gran historia económica del siglo XX fueron las clases medias europea, americana. La gran historia económica del siglo XXI está siendo las clases medias emergentes, ¿no? Y el capitalismo está evolucionando, está generando esa expansión de mercados, esa expansión de las clases medias, ¿no? Y yo creo que eso te lleva al capitalismo consciente, ¿no? A esa conciencia de que al final no es aquello de Adam Smith, el interés particular generando el interés general, sino que si generamos riqueza general, eso revierte en un retorno particular también para el inversor, ¿no? Esa es la idea del capitalismo consciente, yo creo, ¿no? Y que va a ser muy importante en este mundo post-COVID. Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Porque estamos en un mundo post-COVID que al final es un mundo nuevo, ¿no? Es un mundo en que se está diseñando reglas nuevas, valores que no es que sean nuevos, ¿no? Sino que pasan a primera
a primer plano de la escena, ¿no? Y yo creo que todo eso, evidentemente, es un mundo nuevo, es un mundo en el que todos esos valores pues, de sostenibilidad, de medio ambiente, de salud, de bienestar, de capitalismo consciente también, pasan a primer plano. Y ahí, digamos que también los mercados de inversión, los mercados de capitales, tenemos una función, ¿no? Una función muy importante de dirigir todo eso y financiar todo ese cambio, ¿no? Sin duda. Esta tarde vamos a tener la oportunidad de tener con nosotros al vicepresidente del Banco Central Europeo, a Luis de Guindos, y le preguntaremos por política monetaria, pero sí que parece que los estímulos se han cronificado y que los mercados también tienen una parte de responsabilidad en cómo gestionar las inversiones. Vale, bueno, vamos a ver. Llevamos ya más de una década de estímulos monetarios muy fuertes, ¿no? En cierto modo, digamos, que son desconocidos, eran desconocidos en la historia de la economía, ¿no? Se respondió así a la crisis, digamos, financiera del 2008, a la quiebra de Lehman, y se ha respondido así, pero todavía con mayor intensidad, a la pandemia, ¿no? Y son ya estímulos extraordinarios, ¿no? Realmente lo que ha hecho la FED en el último año prácticamente es duplicar el balance, ¿no? Vamos a ver, las medidas de estímulo monetario, los programas de inyección de liquidez funcionan muy bien como medidas de choque para parar, digamos, un deterioro de las expectativas, de la confianza, y funcionaron muy bien para parar la espiral de deterioro que hubo tras la quiebra de Lehman y también en abril del año pasado, marzo-abril, para parar ese deterioro que se genera cuando llega la pandemia y el confinamiento, ¿no? Sí. Pero las medidas de estímulo monetario no funcionan bien, no son eficaces para generar crecimiento sostenible. Es decir, fabricar dinero no es crear riqueza es otra cosa, es crear valor, es crear cosas útiles, cosas productivas. El dinero bien utilizado genera riqueza, el dinero mal utilizado no vale para nada. Esa es la responsabilidad de los mercados de capitales, que se utilice bien el dinero. Y por eso, tras la pandemia, yo creo que en el mundo ese post-COVID que estamos llamando, yo creo que eso es todavía mucho más importante, porque aquí tenemos mucho dinero, los bancos centrales han inyectado muchísimo dinero, mucho más que se inyectó tras la crisis de Lehman, pero hay que utilizarlo bien, claro, porque si no, no va a valer para nada, al revés, va a ser contraproducente, ¿no? Y no olvidemos que las medidas de inyección monetaria son buenas medidas de choque, pero no generan riqueza sostenible. Es un poco... Aquí hay dos puntos interesantes. Uno es la inversión sostenible y otro es el tema de si hay una burbuja especulativa en la bolsa. Vamos a ir primero a este segundo y luego vamos al de la inversión sostenible. ¿Hay posibilidades de que en la bolsa ahora mismo hay algunas burbujas? Y pienso también en episodios que hemos visto últimamente, como el de GameStop, cómo se disparó la inversión, cómo se ha desplomado la compañía. ¿Hay que estar atentos a estos movimientos de los mercados? Bueno, yo creo que hay burbujas. En algunos segmentos de los mercados de activos hay burbujas y en otros no. Es decir, lo que ha tenido, digamos, la economía y los mercados financieros desde abril ha sido esa evolución que se llama en K. O sea, una parte de la economía, digamos, ha salido muy bien, otra parte no. En los mercados financieros hemos visto compañías que han subido un 1000% y otras que han caído un 50% en el mismo mercado financiero, ¿no? Y entonces yo creo que sí hay burbujas, yo creo que hay algunos segmentos, como esto el mundo de los criptoactivos, muy significadamente las criptomonedas, el mundo que se llama de los tokens no fungibles, los NFTs. Hemos visto hace una semana o dos pues cómo se ha vendido un certificado digital de una obra de arte digital y ha sido la tercera obra de arte de un artista vivo más cara de la historia, 69 millones de dólares. Bueno, y otra serie de cosas que nos indican que hay burbuja, ¿no? Hay burbuja en general cuando el precio de los activos se aparta mucho de los fundamentales de valor, ¿no? Y yo creo que eso está pasando, ¿no? En algunos segmentos, insisto, ¿no? He citado criptoactivos. Podríamos citar también algunas tecnológicas. Se cita siempre el caso de Tesla, una compañía que vende el 1% de los coches que se venden en el mundo y ha llegado a valer en el pico más que todo el resto de las compañías automovilísticas que venden el 99% de los coches que se venden en el mundo, ¿no? Entonces, ahí te indica que sí que hay burbuja, ¿no? Otra burbuja, yo creo que muy clara, pero en este caso explicable por la intervención de los bancos centrales, es en los bonos soberanos. O sea, las primas de riesgo entre bonos soberanos no existen, y no existen por la intervención de los bancos centrales, ¿no? Bueno, yo creo que ahí sí que hay burbuja. No son los tulipanes, pero se le parece mucho en algunos segmentos, ¿no? Aquellos tulipanes del siglo XVII, ¿no?
Y en ese sentido, pues yo creo que sí, que hay en algunos segmentos, no en todos. El inversor tiene una hoja de ruta en Europa trazada por los poderes públicos que buscan coinversión para lo que van a ser los fondos europeos que deberían empezar a liberarse a finales de año. ¿Qué papel puede jugar aquí la inversión sostenible? Pues yo creo que debería jugar un papel, ¿no? O sea, ahora mismo en el mundo estamos en una especie de gran plan Marshall global, ¿no? Eso que se ha llamado el Green New Deal, ¿no? Sí. Es como el plan Marshall, pero a nivel global, un poco persiguiendo eso que antes he comentado, de que también las zonas emergentes sean la gran historia de crecimiento y sea un crecimiento equilibrado y sostenible, ¿no? Y ahí, dentro de eso está el plan Next Generation de la Unión Europea, ¿no? Que yo creo que es posiblemente la iniciativa económica más importante que ha hecho la Unión Europea después de la creación del euro, ¿no? Y es un gran plan, pero hay que ejecutarlo, ¿no? Y hay que ejecutarlo bien y corre el riesgo de ser un plan que al final no se ejecute bien, sea fallido, ¿no? Y realmente yo creo que ahí el papel del sistema financiero y de los mercados de capitales debería ser muy importante, ¿no? Porque hay un conocimiento de dónde dedicar esos recursos, ¿no? Bueno, vamos a verlo, ¿no? No está claro que vaya a ser así, ojalá se dé intervención a esa colaboración público-privada, ¿no? Y no está claro que vaya a ser así, pero ojalá sea así, ¿no? Yo creo que el plan es muy importante. El plan global es muy importante, hay mucho dinero, hay que utilizarlo bien. Y ese plan Marshall global debería ejecutarse muy bien, ¿no? Con ayuda de los mercados de capitales. Otro elemento importante del que están muy pendientes al que ya se han acostumbrado los mercados de capitales, pero en el fondo siguen pendientes, es el tema de los tipos de interés nominales negativos. No sé si son peligrosos. Bueno, vamos a ver. O sea, los tipos de interés nominales negativos son una patología, son una anomalía, son algo anómalo, una anormalidad, si se me permite la expresión, ¿no? Y hay que tomarlos como tal. Realmente, de forma estable, solamente están existiendo en la zona euro desde el año 2015, ¿no? Japón un poquito, pero no en la zona euro es donde realmente se han instalado de forma estable. Los tipos nominales negativos, los reales negativos es otro tema, ¿no? Y yo creo que es una patología y, por tanto, hay que tomarla como tal. Vuelvo a lo mismo que decía antes de las inyecciones de liquidez, ¿no? Como medida de choque puede estar bien. Si se convierte en permanente, creo que conduce a una economía muy inquietante. Es decir, al final, el tipo de interés no es lo que pagamos por el dinero, el tipo de interés es lo que pagamos por utilizar el capital, por utilizar los recursos. Y si estás diciendo que eso es negativo, estás diciendo que el capital no vale nada, que el futuro es muy negativo y te conduce a una economía en negativo y a una sociedad en negativo. Yo creo que deberíamos entender todos, y también los bancos centrales, que los tipos de interés negativos son una anomalía que a lo mejor ha sido necesaria como medida de choque, pero que no es bueno mantenerla mucho tiempo. Quizás es una prueba más de la complejidad que están adquiriendo los mercados, el mundo de las finanzas en general, cada vez más sofisticado, más complejo, con más productos. En este contexto ha nacido la inversión pasiva, que lo que permite al usuario a veces o al cliente es olvidarse de la inversión y que sea un algoritmo el que lo haga por ellos. ¿Esto es positivo? ¿Esto sustituye a la educación financiera? O sea, la inversión pasiva yo creo que tiene un elemento muy positivo y es que ha permitido acceder a la inversión a millones de personas que realmente no podrían haber accedido con inversión activa, ¿no? O sea, la inversión pasiva es una inversión, yo lo llamo a veces como el low cost de la inversión, es decir, es como la aviación low cost, ¿no? Permite viajar a millones de personas que de otra forma no podrían, ¿no? O antes no habrían podido, ¿no? Y yo creo que eso está muy bien, eso populariza la inversión, amplía los mercados de inversión, democratiza la inversión en cierto modo, ¿no? Pero, y eso es la parte buena, ¿no? Que crea una herramienta, un instrumento que permite invertir a mucha gente de forma barata, fácil, comprensible y accesible. Yo me vinculo a lo que haga el mercado y ya está, ¿no? Pero la inversión pasiva tiene una parte mala, ¿no? La parte mala es que realmente no genera un criterio de inversión, es sumarse a lo que hace el mercado, ¿no? Y los mercados de capitales, antes lo hemos dicho, están también para asignar recursos y asignar recursos de forma eficiente y más en el mundo post-COVID, en un mundo en el cual estamos en un mundo de innovación, en un mundo de transformación. Los mercados de capitales tienen que guiar la transformación, financiarla y guiarla y dirigirla. Y en ese sentido, yo creo que la inversión activa siempre debe tener un papel, es decir, la inversión pasiva en cierto modo es casi una contradicción in terminis, ¿no? La inversión es algo muy activo. A mí me gusta siempre decir que puede haber inversión pasiva, pero no hay inversores pasivos,
porque el inversor no es pasivo, el inversor toma decisiones de invertir o desinvertir, ¿no? Y en ese sentido, yo básicamente tiendo a ver la inversión pasiva como una herramienta de la inversión activa o de la gestión activa. Creo que es un gran avance tecnológico, nace en Estados Unidos en los años 70 y creo que está muy bien para permitir a mucha gente pues, acceder a la inversión. Dicho eso, y antes me has preguntado por GameStop y creo que no te he respondido, ¿no? El peligro es pasar de la popularización de la inversión al populismo financiero, ¿no? Y eso ya es diferente, ¿no? Al final está muy bien popularizar y es fenomenal que millones de ahorradores se conviertan en inversores. Vamos a un mundo que va a ser como un gran mercado, un gran marketplace, ¿no? Y eso es bueno, porque es bueno para los que creemos que la inversión es una palanca de progreso, ¿no? Pero claro, el riesgo, el peligro es caer en el populismo, ¿no? Y entonces surgen estas situaciones a veces de inversión a través de redes sociales, inversión, digamos vamos a decir, no conectada, por decir así, no vamos a decir concertada, que ya sería un término más peyorativo, ¿no? Conectada a través de redes sociales y surgen pues, cosas que parece casi un reality show, ¿no? Se convierte el mercado financiero en un reality show con personajes, en fin, casi de circo, ¿no? E incluso en su forma de presentarse, de actuar, de vestir, ¿no? Y eso yo creo que es ya caer en un populismo financiero que creo que no es bueno para el mercado, porque al final el mercado tiene una responsabilidad muy grande. Claro. Y claro, si caemos en ese fenómeno tan de reality show, etcétera, pues yo creo que no se está cumpliendo, ¿no? Y entonces no sería bueno, ¿no? Tomar el mercado como una especie de circo, ¿no? En que lo manejan personajes sin ningún tipo de consideración a los fundamentales de valor, ¿no? Pero bueno, como digo, la inversión pasiva yo creo que es un gran avance, ¿no? Claro, el populismo financiero, si lo llevamos al terreno, por ejemplo, del populismo político, podríamos decir que frente al populismo político, que en las redes sociales tiene un caldo de cultivo espectacular, pues hay medios de comunicación que ponen orden. No sé si trasladando esto al mundo de la inversión, en el populismo financiero hay asesores y hay gestores que también ponen orden a quien quiere invertir en determinados activos. O sea, el asesoramiento personalizado sigue siendo importante en estos Yo creo tiempos. que totalmente, ¿no? Incluso con la inversión pasiva, ¿no? Y más aún, porque realmente, como he dicho antes, puede haber inversión pasiva, pero no hay inversores pasivos. El inversor quiere orientarse, quiere tener herramientas. A veces son herramientas muy tecnológicas, ¿no? Ahora ya se están difundiendo herramientas de asesoramiento interactivo muy digital que son muy interesantes, ¿no? Precisamente para difundir más la inversión, ¿no? Pero yo creo que el asesoramiento va muy unido a lo que hemos dicho antes, y es que ya el mercado de inversión es un mercado masivo. Hace 40 años había pocos inversores, gente muy rica, instituciones, etcétera, ¿no? Ahora todo el mundo, realmente todo ahorrador, se va a ver incluso obligado a ser inversor, porque los tipos de interés están a cero, el banco no quiere tener nuestro dinero y entonces hay que invertir, ¿no? Y hay que estar asesorado, sin duda. Yo creo que eso va unido a esa popularización de la inversión. Y ese es un reto de la industria de gestión de activos, ¿no? Y de la industria financiera, cómo absorber toda esa enorme demanda de servicios de inversión que ha llegado, pero que va a llegar todavía mucho más, y cómo absorberla de forma ordenada, de forma eficaz, sin volver a caer en esas especulaciones y en esos comportamientos a veces que luego llevan a crash y cosas de esas, ¿no? Pues se nos va acabando el tiempo, pero no me gustaría dejar esta conversación sin abordar cuáles son los principales retos de la industria financiera en estos momentos. Pues yo creo, bueno, vamos a ver, yo creo que hay un reto que es absorber, ¿no? Toda esa enorme demanda que nos viene. O sea, digamos que la industria de inversión y financiera está cambiando mucho. Veníamos de un sistema que básicamente era basado en el balance bancario. El banco pedía dinero a los ahorradores y luego lo prestaba o lo invertía. Ese es el viejo sistema que todavía también pervive. Y vamos más a un sistema más desintermediado, ¿no? Más un poco de mercado en el cual hay unos ahorradores que invierten y una industria financiera que les ayuda a invertir. Es como un gran marketplace, ¿no? a nivel global, ¿no? Y hay que absorber todo eso, hay que crear herramientas que sean buenas. Ya he dicho antes que la inversión pasiva como instrumento yo creo que es bueno, ¿no? Y entonces hay que ir creando estas herramientas. Yo creo que nos ayuda muchísimo la tecnología, que nos da herramientas para poder ayudar mucho al ahorrador, ¿no? Que invierte. Ayuda muchísimo, yo creo muchísimo la tecnología. Ayuda mucho la inversión temática, todo lo que son las megatendencias, para un poco poder orientar de forma muy clara también al ahorrador que quiere invertir.
Y hay que hacer mucha pedagogía también, ¿no? Yo creo que es fundamental hacer pedagogía y enseñar lo que es la inversión, que es algo diferente al clásico depósito bancario, ¿no? Es algo, la inversión hay que hacerla a lo largo del tiempo, hay que tener un concepto de crecimiento de valor a lo largo del tiempo y la inversión hoy en día pues, ofrece muchísimas posibilidades, es ya una inversión global, la experiencia de inversión tiene que ser maravillosa siempre, tiene que ser muy satisfactoria, pero hay que orientarla, ¿no? Yo creo que en eso, en fin, los que queremos, como digo, la inversión y el ahorro, pues siempre tenemos que hacer mucha pedagogía, ¿no? Creo que eso es muy importante. ¿Y algún consejo para nuestros lectores en inversión temática? Bueno, yo creo que ahora hay como las grandes tendencias, ¿no? que todos conocemos, la salud, Sí. lo digital, la tecnología, por supuesto la longevidad, el consumo emergente. Bueno, hay una serie de temáticas y luego dentro de ellas hay otras temáticas, ¿no? Pues si quieres la nube dentro de la tecnología o la ciberseguridad. Hay muchas cosas. Yo el consejo sobre todo es pues quizá hablar con la entidad que le asesore a uno, interesarse un poco, igual que cuando vas a comprar un coche, pues te interesas un poco en ver alternativas, pues esto con mucha más razón, ¿no? Y yo creo que ese es el principal consejo y tomárselo con calma, ¿no? Nosotros en Renta 4 manejamos siempre un concepto que es el slow finance, ¿no? Que es como un poco el slow food, ¿no? Que es un poco acércate a esto con tranquilidad, ¿no? Luego el mercado se mueve mucho y a veces muchísimo, ¿no? Pero yo creo que es importante quitarle un poco de hierro al tema y acercarse con tranquilidad. La inversión es al final más sencillo de lo que parece y hoy todavía más. Y yo creo que ese es el principal consejo, ¿no? Pues es un buen consejo. Sí. Muchísimas gracias, Muy Juan bien. Carlos Ureta. Nosotros vamos a seguir aquí hablando de inversión con Bestinver y Arturo Criado. Muchísimas gracias.